Todo para la gloria de Dios. En el episodio anterior estudiamos un poco quién era Dios y que el Evangelio se trata de los atributos de nuestro Señor. Pero obviamente al conocer quién es Dios, vamos a ver quiénes somos nosotros mismos. Y créanme que no es una comparación muy bonita, realmente es un contraste enorme, inmenso, porque no vamos a ser comparados con otras personas, ni siquiera con los peores criminales, sino que la Biblia nos compara con el santo y poderoso Dios. Imagínense ustedes. ¿Y qué tenemos en común con Dios? ¿Qué nos hace ser seres similares a Él? Porque hoy en día muchas personas se creen mini dioses, creen que porque Dios nos hizo a su imagen, Él se parece a nosotros, Él es como nosotros, pero déjame decirte que no, que la Biblia por todos lados nos dice que el hombre no es como su creador en el sentido más amplio de la palabra. Vamos a ver las diferencias esenciales entre Dios y el hombre, porque hay unas diferencias enormes en su esencia, en lo que Dios es. Número uno, veíamos que Dios es infinito y nosotros somos infinitos. No, ¿qué somos nosotros? Seres finitos, somos como el polvo de la tierra para Dios, somos sumamente pequeños, limitados. Número dos, Dios es eterno, Él ha existido desde siempre, pero nosotros nacemos, nosotros fuimos creados, no somos eternos, tuvimos un inicio, un principio. Dios no, Dios siempre ha existido. Número tres, Dios es inmortal, o sea que Dios no puede morir, que Dios no puede ser destruido, pero nosotros con una gripe, con el COVID, ¿cuánta gente nos murió? Somos simples seres mortales, vamos a morir algún día. Dios es autoexistente, Él no necesita de nada ni de nadie para existir y para llegar a ser. En cambio nosotros, ¿qué somos? Seres totalmente dependientes de Él. Si no fuera por Él, no estuviéramos aquí hoy. Si no fuera por Él, no fuéramos sido creados, no existiéramos. Dios es omnisciente, o sea, lo conoce absolutamente todo. Pero el hombre, nosotros no conocemos casi nada. Lo poco que sabemos es por miles de años que hemos estudiado la naturaleza. Pero si nos ponemos a ver, nunca vamos a llegar a la infinitud del conocimiento. Jamás. No sabemos nada, nada. Dios es todopoderoso y nosotros no podemos hacer nada. Un simple virus puede paralizar todo el mundo. No podemos frenar un simple virus. Dios es creador, Él crea el universo de la nada. Pero ¿y nosotros qué podemos crear? De la nada. Nada. Nosotros no somos creadores, simplemente usamos lo que Dios creó y le damos forma. Lo moldeamos como un rompecabezas, pero no podemos crear como Dios crea. Y por último, veíamos que Dios es inmutable, que no cambia, pero nosotros nacemos, crecemos, aprendemos, estamos en constante cambio. Nosotros no somos siempre lo mismo. ¡Wow! Vean el contraste tan abismal entre Dios y el hombre. Pero somos creados a la imagen de Dios. Significa que hay atributos de Dios en nosotros. Dios puso sus atributos en nosotros. Pero ¿cuáles atributos? ¿Todos? No, como ya vimos, hay lo que se conoce como los atributos no comunicables de Dios, que es su eternidad, su omnisciencia, que es todopoderoso, pero hay atributos comunicables de Dios, y esa es la imagen que Él dejó en el ser humano.
Por ejemplo, somos seres personales. Un animal no tiene conciencia, un animal no tiene voluntad, inteligencia en el sentido propio de la palabra, pero el ser humano es un ser personal que tiene alma, tiene voluntad, tiene conciencia y es hiper inteligente. No es omnisciente, pero el ser humano es la criatura más inteligente que Dios creó. El ser humano es un ser relacional. Necesita relacionarse, necesita interactuar con otras personas, da afecto y recibe afecto también. Tiene una relación con los demás, al igual que Dios se relaciona con nosotros. Y Dios es bondadoso. Él puso ese amor y esa bondad en nosotros. Un amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Un amor que nos lleva a la compasión. Obvio, al inicio, antes de la caída. Dios puso justicia en el ser humano. Tenemos sed de justicia. Necesitamos que se hagan las cosas bien. Y sabemos lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente injusto. Sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. También Dios creó a Adán y a Eva santos, perfectos, libres de pecado, libres de mancha. Estaban apartados del mal. Y por último, Dios puso la ira en el ser humano. Nosotros nos enojamos constantemente. Al principio nos enojábamos por el mal. Nos enojamos cuando alguien hace algo malo o cuando se comete una injusticia contra alguien o contra nosotros mismos. Pero ¿por qué hoy en día no somos así? ¿Por qué no somos santos? ¿Por qué nuestra ira no va dirigida hacia el mal como tal? ¿Por qué somos injustos? ¿Y por qué no mostramos este tipo de amor? Porque el ser humano cayó en pecado. La caída fue lo peor que le pudo haber sucedido al ser humano, porque de allí vienen todas nuestras desgracias. Vinieron las enfermedades, vino el sufrimiento, la creación misma fue maldita por nuestra causa. Y ahora todo ser humano va a morir. Todos tenemos la muerte segura. Eso no se le escapa a nadie. Y el hombre perdió la imagen perfecta de su creador que tenía. Ahora la imagen de Dios en nosotros está contaminada, está manchada. Esta imagen era para dar a conocer a Dios, pero ¿cómo lo vamos a conocer perfectamente si esta imagen está manchada, si no es perfecta? Si la torcemos en lo más mínimo, ya no es la imagen de Dios, porque Él es completamente santo y perfecto. Y aunque aún podemos ver esta imagen de Dios en las personas, vemos cierta bondad, cierto amor, cierta compasión, vemos que está distorsionada por el pecado. Ahora, todo lo que Dios nos dio, todas sus virtudes, las usamos para el mal, están destinadas para obrar en el pecado. Perdimos todo vestigio de santidad, todo vestigio de bondad, de pureza. Ahora nuestra voluntad ha sido dañada. Ahora si queremos hacer algo, lo queremos hacer por malas intenciones, por malos motivos. Tanto nuestra mente como nuestro corazón, como nuestro cuerpo fue afectado por el pecado. Esto es lo que se conoce como depravación total. Esto no significa que el hombre es tan malo como pudiera ser. No. Lo que quiere decir es que todas las partes de nuestro cuerpo fueron ensuciadas y dañadas por el pecado. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo, todo está infestado del pecado. Significa que Dios es santo, bueno y justo. Entonces, ¿qué es el hombre? Es pecador. La Biblia dice que el hombre es impío, que significa que tiene falta de piedad, falta de pureza.
es malvado, es malo. Y muchas personas han intentado demostrar que el ser humano es bueno por naturaleza, nace bueno, pero que la sociedad lo corrompe. Bueno, y se supone que el hombre en esencia es bueno. Ahora, sin usar la Biblia, ¿cómo yo te puedo demostrar que el ser humano es malvado? Bueno, mira a tu alrededor, mira las guerras que están ocurriendo el día de hoy. Mira la tortura tan cruel que es capaz de hacer el ser humano. Mira la corrupción política de los poderosos. Mira la explotación de los recursos naturales y cómo están dañando el planeta. Mira la explotación del ser humano que hacen muchas empresas. Cómo todavía hay muchísimos esclavos en el mundo. Los crímenes, los actos terroristas, el tráfico de niños, las violaciones, el tráfico de órganos, la trata de personas. Y seguimos creyendo que el ser humano es totalmente bueno. Una persona tomó a un gato vivo y lo metió en una licuadora. Eso es algo aberrante, depravado. Vimos el holocausto judío que hizo Hitler, enterrando a millones de israelitas vivos. Las dictaduras tan horribles que estamos viendo en los países de Latinoamérica. Muchas personas asesinando bebés recién nacidos o abortándolos antes de que nazcan. ¡Wow! El ser humano es malvado, el ser humano es malo. Pero pudiéramos decir también, bueno, el ser humano es malo, pero esos son un grupo de personas que son malas. Hay ciertos grupos de personas como yo que somos buenos. Yo soy una buena persona. En serio, eres una buena persona. ¿Estás seguro de eso? Bueno, Sujel Michelén dice, nos vemos como personas buenas que de vez en cuando hacen cosas malas. Pero el veredicto de la Biblia es que somos personas malas que de vez en cuando hacemos cosas relativamente buenas. Somos malos, aunque en ocasiones hagamos ciertas cosas, entre comillas, buenas. Y lo que hace el apóstol Pablo en la carta de Romanos es citar las escrituras del Antiguo Testamento para demostrarnos que nadie es una buena persona, ni los judíos ni los que no son judíos. Y yo quiero hacer lo mismo que el apóstol Pablo. Quiero citarte las escrituras y que tú puedas ver allí que no hay nadie que sea una buena persona, que todos somos pecadores. ¿Están listos? ¿Quieres ver lo que la Biblia dice acerca de ti y de mí? No, yo creo que no. Número 1. La Biblia dice que el ser humano no le dio la gloria a Dios ni lo adoró. Acompáñenme a Romanos capítulo 1, de los versículos 20 al 25. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¡Wow! ¡Qué lenguaje tan fuerte usa el apóstol Pablo para describir lo que nosotros hicimos, Dios! En este texto podemos observar que toda la creación habla acerca de su Creador, que todos conocen a Dios y que por tanto nadie tiene excusa. Y esto es lo más escalofriante que podemos ver.
Porque si nadie tiene excusa, porque todos han observado la creación y saben que Dios existe, entonces nadie puede justificarse delante de Él. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios y le dieron gracias. ¿Qué es el pecado? Un gran resumen que pudiéramos dar del pecado es que no quisimos glorificar a Dios ni darle gracias, sino que quisimos darnos esa gloria a nosotros mismos. Ese es el pecado. Como vimos en el episodio pasado, Dios es celoso y todo lo que hace es para su gloria, porque Él es el único digno de alabanza y de adoración. Sin embargo, el ser humano, en un acto de traición, no quiso darle la gloria a Dios y ni siquiera quiso darle gracias por todo lo bueno que Él le había dado. Todo lo contrario, empezaron a inventarse dioses ellos mismos, a hacerse ídolos, imágenes distorsionadas de quién es Dios, y comenzaron a inventar fábulas, leyendas, tonterías que nada tienen que ver con el verdadero Creador. Y como quiso la gloria para sí mismo, ahora todo se centra en el yo. El problema del ser humano es que piensa solo en sí mismo y en nadie más. Creyeron la mentira de la serpiente: serás como Dios. Y queremos fama, queremos el reconocimiento, y cuando no se nos da ese reconocimiento, ¿cómo nos ponemos? Nos indignamos, nos ofendemos, porque queremos que se nos dé el debido lugar, queremos que se nos dé gloria, honor, lo que solamente Dios merece. Por eso Pablo nos dice que aunque comamos, aunque bebamos, aunque hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Pero el ser humano hace todo para su propia gloria. Así que hacer cualquier cosa buena por los motivos equivocados es pecado. Así que el ser humano no simplemente le dio la espalda a Dios, no quiso glorificarlo como a Dios, sino que no creyó en la palabra que Dios le dijo. Ciertamente, el día que comas de este fruto vas a morir. Eva, Adán, no creyeron, todo lo contrario, le creyeron al diablo, le creyeron a la serpiente que les dijo: ustedes serán como Dios. Miren lo que dice Zacarías 7 del 11 al 12. Pero ellos no quisieron escuchar, sino que se volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como el diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por medio de su espíritu y de los profetas de antaño. Por eso el Señor de los ejércitos se enojó en gran manera. Porque Dios se enojó con la humanidad, porque Dios se airó contra nosotros, porque le dimos la espalda, porque tapamos nuestros oídos y no quisimos oír su palabra. Número 2. El ser humano es enemigo de Dios y odia a Dios. Romanos 8, del 7 al 8. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos lo deja bien claro. Estamos enemistados contra Dios, somos sus enemigos. Le declaramos la guerra al Señor y no nos sujetamos a su ley, a sus ordenanzas, ni tampoco podemos hacerlo. El ser humano no tiene la capacidad, la perdió en el huerto del Edén. Y ahora gritamos: rompamos las cadenas, queremos liberarnos de la ley y del reinado de Dios. Le declaramos
la guerra. Queremos subir al cielo como hizo Satanás y quitarle el trono a Dios. Y si el ser humano tuviera el poder, si él pudiera hacerlo, él asesinaría a Dios. Porque él quiere el trono. Él quiere hacer su propia voluntad. Él quiere hacer lo que a él le place y no quiere obedecer a Dios. Esto es una rebelión. Toda la humanidad se ha rebelado en contra de Dios. Lo insultamos, lo negamos, lo despreciamos. Job 15, 25, 26 dice que el ser humano alzó su puño en contra de Dios. Dice, esto le sucede por rebelarse contra Dios, por desafiar osadamente al Todopoderoso. Se lanzó contra Dios en abierto desafío, con la sola protección de un pedazo de escudo. Pero un escudo va a protegerlo del Dios Todopoderoso. Juan 3, 19, 20. Y esta es la condenación. ¿Por qué viene la condenación al ser humano? Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El ser humano amó más la oscuridad que la luz de Dios, porque sus obras eran malas. El ser humano odia a Dios porque sus obras son malas. Y porque como Dios es tan bueno, obviamente si yo amo la maldad, voy a rechazar la bondad, lo que es bueno. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El ser humano no quiere ir a la luz de Dios porque sabe que va a ser reprendido, porque sabe que está mal. Pero él ama tanto la oscuridad que quiere seguir sumergido en su pecado. Le encanta lo malo. No es porque le da vergüenza o porque, ay, que me siento sucio. No, es porque no quiere ser juzgado. Es porque quiere seguir haciendo lo malo. Número 3. Es transgresor de la ley. El hombre es un criminal, pero no un criminal como los que vemos en las cárceles de nuestra tierra. Es un criminal que ha roto la ley, no de un presidente, no de un gobernador, sino del creador de los cielos y de la tierra. El pecado no es grave simplemente porque es una desobediencia a la ley. El pecado es tan grave porque es una traición contra Dios, que es infinitamente santo, infinitamente valioso, infinitamente justo, infinitamente amoroso. Miren cómo define el pecado John Piper. El pecado es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, su sabiduría no estimada, su belleza no atesorada, su bondad no saboreada, su fidelidad no confiada, sus mandamientos no obedecidos, su justicia no respetada, su ira no temida, su gracia no apreciada, su presencia no valorada y su persona no amada. ¿Qué es el pecado? Que no honramos la gloria de Dios, que no reverenciamos su santidad, que no admiramos su grandeza, que no alabamos su poder, que no buscamos su verdad, que no estimamos su sabiduría, que no atesoramos su belleza, que no saboreamos su bondad, que no confiamos en su fidelidad, que no obedecimos sus mandamientos, que no respetamos su justicia, que no temimos a su ira, que no apreciamos su gracia, que no valoramos su presencia y que no amamos a Dios.
Eso es el pecado y por eso es tan grave. Humanamente hablando, ojo, el problema no es que nosotros seamos demasiado malos, humanamente hablando. El problema es que Dios es demasiado bueno, que Él es demasiado valioso. Y ya viéndolo desde el punto de vista de Dios, que es el verdadero punto de vista objetivo que no está manchado por el pecado, realmente logramos observar lo malo que somos, mis hermanos. Somos sumamente malos. Él lo único que le ha hecho a tu vida es bien, pero tú lo único que le has hecho al Señor es escupirle en la cara. Lo único que has hecho es desobedecerlo, odiarlo, rechazarlo. Él es infinitamente valioso, infinitamente precioso, pero tú no lo has valorado en lo más mínimo. Somos unos traidores. Tenemos la ley escrita en nuestro corazón, dice la palabra. Pero ¿qué hicimos nosotros con esta conciencia que Dios nos dejó? Dice que la cauterizamos, que la omitimos, que la ignoramos, que la enterramos. Y llega un momento en que nos acostumbramos a pecar, que ya para nosotros es algo normal. Nos hacemos los locos y no dejamos que nuestra conciencia nos reprenda. Y no solamente con esto, buscamos cómplices para pecar. ¿O quién peca solo? Buscamos otras personas como Eva, que buscó a Adán, para no tener la culpa completamente nosotros, sino que poder echarle la culpa a alguien más. Y qué curioso que todas las culturas tienen una misma ley moral. En todas las culturas matar está mal, la violación es un pecado, el mentir, el robar. Todas las culturas saben lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Si se supone que Dios no existe, si se supone que la moral es algo de cada cabeza, de cada mundo, no. Todos saben la verdad, todos saben lo que está mal. Y sin embargo, seguimos sumergidos en nuestros deseos egoístas y hacemos lo que no nos conviene. ¿Por qué las personas fuman? ¿Por qué las personas usan drogas? ¿Por qué las personas se la viven borrachos? ¿Por qué viven una vida desordenada en promiscuidad? Porque el ser humano ama dañarse a sí mismo y ama dañar a los demás. Le encanta hacer lo que no conviene. ¿Por qué? Simplemente para llevarle la contraria a Dios. Uno de los mayores problemas del ser humano, querido amigo, no es que ama mucho a otras personas, es que se ama demasiado a sí mismo. Es egoísta, quiere hacer las cosas solamente como él quiere y como a él le conviene. Segunda de Timoteo 3:2 dice: y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El ser humano todo lo que hace es por amor a sí mismo, ya no por amor a Dios o por amor al prójimo. En una ocasión al Señor Jesús le llegó un joven y le dijo: maestro bueno, ¿cómo hago para ganarme la vida eterna? Y Jesús lo miró y muy sabiamente le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Y este joven más adelante va a insinuar: bueno, sí, nada más Dios es bueno, pero yo también. Y todos somos como este joven. Cierto, solamente Dios es bueno, pero yo también soy una buena persona. Y Jesús con este joven empieza a usar los mandamientos para demostrarle que no lo es. Los 10 mandamientos reflejan quién es Dios, pero también son un espejo para mostrarnos a nosotros nuestro pecado. Son 10 cargos que van a pesar en nuestra contra el día del juicio. Vamos a examinarnos a la luz de los 10 mandamientos. ¿Les parece?
El primero, no tendrás dioses delante de mí. Tú has amado algo infinitamente más que a Dios. Cualquier cosa, un objeto, una persona, un equipo. Número 2, no te harás una imagen de mí ni de nada que esté en la tierra o en el cielo. ¿Cuántas veces no te has creado un Dios en tu imaginación? Diciendo, Dios es esto, Dios es aquello, Dios no tiene esto. Eso es idolatría, porque es crearte un Dios falso en tu imaginación. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Usa su nombre sin valor. Ay, por Dios, ay, Dios mío, sin darle el debido valor y respeto a su nombre. Número 4, recuerda el séptimo día para santificarlo. Has tomado el domingo para alabar y darle gracias al Señor. Has tomado este día para alabarlo y darle gracias. Totalmente todo el día dedicado a Él. Número 5, honra a padre y madre. Has desobedecido, has insultado, has irrespetado o le has mentido a tus padres alguna vez durante toda tu vida. Número 6, no matarás. Ahí sí, hermano, yo nunca he matado a nadie. Jesús dijo que todo aquel que odia a su hermano es considerado un homicida, un asesino, y que todo aquel que le dice a su hermano necio o fauto, que significa idiota, estúpido, va a ser condenado delante del Señor. ¡Wow! Número 7, no cometerás adulterio. Yo nunca le he sido infiel a mi pareja, nunca les he sido infiel. Bueno, Cristo dijo que si miras a alguien con un deseo sexual, ya adulteraste con esa persona en el corazón. O sea que si has sido infiel. Número 8, no robarás. Has tomado algo sin permiso, sin que te vean. Unas hojas de la oficina, un lápiz que tú sabes que era de alguien pero te lo quedaste, una calcomanía o descargas piratas. Has robado algo. Número 9, no mentirás. Has dado falso testimonio de alguien. Has mentido, así sea una mentirita blanca, como le llaman. Has distorsionado la verdad por algún motivo, o has chismeado. Todos nos sentimos mal cuando alguien habla mal a nuestras espaldas. Es algo horrible, es algo que te marca profundamente. Pero cuando tú lo haces, te justificas. Ahí sí hay una excusa para que lo hagas. Y número 10, el último clavo en tu urna. No codiciarás las cosas de tu prójimo. ¿Cuántos no hemos visto algo que tienes una persona cercana y decimos, oye, qué bonito, yo quisiera tener eso? Incluso esa persona no lo usa, o sea, yo lo necesito más que esa persona, yo lo merezco más que ella. Eso se le dice envidia en la palabra del Señor. ¿Cuántos no hemos envidiado algo? Así estos 10 mandamientos los hemos roto todos durante toda nuestra vida. Pero sin embargo siempre hay quien dice, no, yo no he roto todo, yo he roto algunos nada más. Bueno, para ti que dices eso, Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Hermano, pero yo cumplo los 2 mandamientos que puso Jesús. Tú te refieres a Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley
y los profetas. Este es el gran resumen de los 10 mandamientos. Ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está la cosa, que ningún ser humano en ninguna época ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con toda su fuerza. Pero al prójimo sí. Bueno, hay algo aquí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos lo interpretan así. Debo amarme a mí mismo primero para poder amar a los demás. Sin embargo, en el hebreo lo que está diciendo es: ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Significa, ya Jesús está asumiendo que tú te amas a ti mismo. Y es que la persona central del ser humano es el yo. Yo me amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. El prójimo que vea que hace, y muchísimo menos a Dios, ese yo lo odio. Así es el corazón humano. Número 4. El hombre está muerto y es incapaz de cambiar. El hombre es esclavo del pecado. El ser humano no tiene vida espiritual. El día que comió del fruto del que no debía comer, murió espiritualmente. No tiene vida, está muerto para las cosas de Dios, para las cosas del Espíritu, y por tanto es esclavo de Satanás, es esclavo del diablo, está bajo el gobierno del pecado, y el pecado hace con el ser humano lo que se le antoja. Miren lo que dice Efesios 2, del 1 al 3. Él les dio vida aun cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Antes estábamos muertos en nuestros pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es este ser? Satanás. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. El ser humano hace lo que su naturaleza lo lleva a hacer. Si mi naturaleza es pecaminosa, ¿qué me va a llevar a hacer mi naturaleza? El mal, el pecado. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, igual que todos los demás. El ser humano, aunque es esclavo, déjame decirte que no es la víctima en esta historia, porque él se complace en el pecado, él ama el pecado y él se cree libre. Él lo hace por su voluntad, pero la voluntad del ser humano es esclava. El libre albedrío del ser humano ahora es esclavo del pecado y por eso no busca a Dios, porque en sí mismo, en su naturaleza, no está el buscar de Dios. Wow. Juan 8, del 43 al 45. Jesús se impresiona de que las personas no le escuchen, de que las personas no lo obedezcan. Y dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mis palabras. Ustedes no pueden, no tienen la capacidad. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y nosotros, que somos mentirosos, ¿qué somos entonces? Hijos del diablo. Pero a mí, que les digo la verdad, no me creen. Nosotros rechazamos a Cristo porque amábamos a nuestro príncipe, a nuestro padre, Satanás. Así que no somos las víctimas. Sugel Michelin lo pone de esta manera: los peces no saben que están mojados, porque el agua es su ambiente. Desde que nacemos, el pecado es nuestro ambiente.
Vivimos sumergidos en la piscina del pecado y nos cuesta darnos cuenta de que estamos mojados, desde la cabeza hasta los pies. No podemos ver cuán horrible estamos manchados de pecado, porque vivimos en el pecado. No nos damos cuenta de que estamos empapados de él. Job 15:16. Si Dios ni en sus ángeles confía, Dios no confía en sus ángeles, imagínense ustedes, y a sus ojos ni los cielos están limpios, mucho menos confía en un ser vil y repugnante que apaga su sed cometiendo maldad. En otra versión dice que bebe la iniquidad como que si fuera agua. Ese es el ser humano. Bebe la maldad como una persona que tiene sed. Cómo le fascina la maldad. El ser humano no es que es bueno, pero cuando peca llega a ser un pecador. No. Él es pecador y por eso lo que sale, lo que brota de sus acciones son pecaminosas. Si tú pones a un samuro a escoger entre una ensalada y carne podrida, ¿qué va a escoger el samuro? Porque está en su naturaleza el comer carroña, el comer carne podrida. De la misma manera, pone a un ser humano a escoger entre cosas de Dios y entre el pecado, y él va a escoger el pecado porque está en su naturaleza pecaminosa el cometer pecado y el alejarse de Dios. Miren lo que dice Isaías 59:10. Palpamos la pared y andamos a tientas, como que si fuéramos ciegos o no tuviéramos ojos. Tropezamos a plena luz del día, como que si fuera de noche. Nos contamos entre los fuertes y parecemos muertos, estamos muertos, ciegos. No podemos entender las cosas de Dios. Versículo 13. Hemos ofendido al Señor, le hemos mentido, nos hemos alejado de nuestro Dios, lanzamos calumnias, nos rebelamos y en el corazón concebimos y hacemos crecer la mentira. Mantenemos lejos de nosotros la justicia y el derecho. La verdad es obstaculizada en la plaza y la equidad no se le permite llegar. En ninguna parte se encuentra la verdad. El ser humano no le importa y le interesa la verdad, más bien la oculta, la restringe. Engañamos a los demás, nos burlamos de los demás. ¿A cuántas personas no las has hecho bullying en tu vida? Porque a todos nos han hecho, pero todos también hemos hecho. ¿Y cuántos no nos hemos burlado de un chiste de humor negro que hable de los niños de África, que hable de las Torres Gemelas, que hable de los cojos, de los mochos, de los ciegos? Todos nos hemos burlado de estas cosas y cuán cruel, cuán terrible somos. Hermano, pero yo puedo cambiar con un programa de rehabilitación. Mi querido amigo, Jeremías 13:23 dice: ¿acaso pueden los etíopes cambiar su piel? Los etíopes eran gente de color, gente negra. ¿Acaso puede cambiarse su piel de color? No. ¿O los leopardos pueden cambiar sus manchas? No. Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, ya que están habituados a hacer el mal. El ser humano no puede cambiarse a sí mismo. Él no puede cambiar su propia naturaleza. Por eso necesita tanto de la gracia de Dios. Y por último, el ser humano es depravado en todo lo que hace, desde que nace. Mira, la Biblia dice en el Salmo 51 que el ser humano nace en pecado. A un niño tú no tienes que enseñarle a hacer el mal. Él desde que nace, más bien tú tienes que estar dándole nalgadas para que se porte bien. Tú no tienes que enseñarle a hacer el mal, todo lo contrario. Tienes que enseñarle a comportarse y hacer el bien, porque el mal, él sabe hacerlo desde fábrica, desde que sale del vientre de su madre.
Isaías 64 del 6 al 7 dice: todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo de inmundicia. ¿Sabes qué significa un trapo de inmundicia en la cultura hebrea? Es una toalla sanitaria. Así son las mejores obras que hace el ser humano delante de Dios, porque todas nuestras obras están rociadas, manchadas de pecado. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Ya no hay nadie que invoque tu nombre, ni que se despierte y busque tu apoyo. Por eso nos diste la espalda y nos dejaste caer en poder de nuestras maldades. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que se levante temprano y diga: ay, Señor, cuánto te anhelo. Sus mejores obras son como trapo de inmundicia. Y lo peor es que el ser humano no reconoce su pecado. Dice: no, para mí eso está bien. Tú no tienes por qué decirme lo que debo hacer o lo que no, Dios. Yo hago lo que a mí me dé la gana. Yo soy mi propio Dios. Acompáñenme, por favor, a Romanos 1, desde el 28 al 32. Como no han querido tener en cuenta a Dios, los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos, y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho, y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. ¿Cuál es la conclusión que podemos llegar con todos estos textos? Que el ser humano es pecador y que todos nosotros, como dijo Charles Spurgeon, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque eres peor de lo que él piensa. La mala noticia del Evangelio es esta: que no tenemos problema que Dios juzgue a un criminal, a una persona mala, pero sí tenemos problema en que Dios nos juzgue a nosotros. Pero es que todos somos pecadores, ni tú ni yo somos la excepción, y este es el veredicto final de Dios: todos son culpables. Y por eso Pablo en Romanos 3 del 12 al 20 empieza a citar varias escrituras del Antiguo Testamento para demostrarnos que no hay nadie bueno. Dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo, te equivocas, si hay uno, soy yo. No hay ni siquiera uno. Su garganta en un sepulcro abierto, y con su lengua engañan, y sus labios hay veneno de serpientes. El pecado no solamente ha afectado nuestra manera de pensar o nuestro comportamiento, también nuestro hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso sale tanta inmundicia de nuestra boca, porque nuestro corazón está horrible. Versículo 15: sus pies son veloces para derramar sangre. Ya vimos que el que odia a alguien ya es un asesino. Destrucción y desgracia hay en sus caminos, y no conocen camino de la paz. Nuestro caminar también fue afectado por el pecado. Versículo 18: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí está: no tememos a Dios, porque si temiéramos a Dios, no pecáramos. Pero como no le tememos, no nos importa, vivimos como que si Dios no existiera, o como que si Dios no nos fuera a juzgar, pero deberíamos temerle a Dios. Pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. Escúchame bien. Pablo enuncia la ley
para callarle la boca a todo el mundo. La ley es como un espejo que te muestra tu maldad y lo que hace es callarte la boca, porque no hay nadie que pueda justificarse. ¿Quién puede excusarse delante de Dios? No importa lo que hagan los demás, no importa el pecado que cometan los demás, tú vas a dar cuentas es por tu propio pecado. Y el que dice que no tiene pecado, hermano, se engaña a sí mismo. Primera de Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Saben qué estás diciendo cuando dices yo no soy un pecador? Estás diciendo Dios, tú eres un mentiroso. Y te estás engañando a ti mismo. Negar la Biblia es negar a Dios. Y ahora, ¿por qué Pablo hace todas estas cosas en Romanos? ¿Por qué me juzga de esta manera? ¿Para que yo me sienta mal, me sienta sucio, me sienta un pecador? No. Él lo hace como un médico que te muestra evidencias del diagnóstico. Mira, querido amigo, tienes cáncer, es una enfermedad terminal. Mira lo que dice el examen de sangre, lo que dice la radiografía. Vas a morir, necesitas una cura. Igualmente, Pablo, como un médico, te da el diagnóstico del ser humano, y es que eres un pecador y necesitas una cura, necesitas a Jesucristo. Así que deja de justificarte, deja de excusarte, reconoce tu pecado y ven a Cristo, porque Él es la única cura. Y termino con esta ilustración. Como dice Paul Washer, la ley son como unas barras de metal, de hierro, bien duras. Lo que hace Pablo es lo siguiente. Yo digo, yo soy una buena persona y intento escapar del juicio de Dios por la derecha. Pablo cita las escrituras, no hay nadie bueno. ¡Brum! Clava la barra. Yo digo, bueno, pero yo no soy tan malo. Cuando me voy por la izquierda, Pablo cita nuevamente las escrituras. De su lengua sale el veneno. ¡Brum! Bueno, pero yo ayudo a las demás personas. Cuando me voy hacia atrás, Pablo clava otras 2 barras. ¡Brum! Intento irme por delante, ¡brum! Y toda la escritura me demuestra que soy un pecador y me encierra. No puedo escarbar hacia abajo, no puedo escapar. ¿Qué puedo hacer? Decir, Dios mío, ten misericordia de mí. Soy un pecador, no puedo escapar por aquí, no puedo escapar por allá. No hallo cómo justificarme a mí mismo. En mí no hay justicia. Soy un pecador. El único lugar que queda descubierto es el cielo. El único lugar al que puedes dirigir tu mirada es hacia arriba y clamar, Dios mío, ten piedad de mí. Soy un pecador. Por favor, perdóname, ayúdame, sálvame. Y créeme que el que reconoce su pecado y se arrepiente va a ser salvado, porque Dios se complace en salvar a los contritos de corazón, a los que reconocen su maldad.